que aquí sea lo más tranquila y apacible posible. Me consta que el camino hacia estas tierras, desde nuestra querida Cantabria, allá por el mes de septiembre, no debe haber sido fácil. Me ha llegado a mis oídos que ha sido duro y costoso, mas no se preocupe usted, emperador, ya que aquí encontrará en nuestras tierras, en Jarandilla, encontrará la paz, el sosiego que tanto tiempo lleva esperando. Estos aposentos que tan gustosamente le han cedido los condes de Oropesa le darán acogimiento que guste hasta que finalicen las obras allá en el Palacio de Yuste. El pueblo de Jarandilla ha venido a recibirle. Aquí somos gente trabajadora, honesta y responsable, que recibimos a los que nos visitan como si fueran uno más de los nuestros. Déjenos que así sea y que permítanos acogerle como usted se merece. Finalmente, no quiero entretenerle más, porque sé que viene cansado, bastante cansado. Disfrute su majestad de todo lo que nos rodea y brinda nuestra tierra y nuestra villa, de nuestra naturaleza, gastronomía, tradiciones y, por supuesto, la amabilidad de nuestra gente. Agradecido estoy por vuestro recibimiento. Llego desnudo de cargos y dignidades. En la lejana Bruselas me despojé de todos mis cargos en favor de mi hijo Felipe. Porque yo, desnudo salí del cuerpo de mi madre y desnudo quiero volver al seno de la tierra, a esta tierra de mis abuelos Isabel y Fernando, a la que tanto debo y yo he tratado de emular durante toda mi vida. Ya solo me acompañan mi guardia personal y mis más fieles servidores, don Luis Méndez de Quijada, mi mayordomo y amigo, don Francisco Álvarez de Toledo y Quiroga, capitán de mi guardia personal. Mi tiempo en Jarandilla lo dedicaré a recuperar mi salud, que tan quebrada la tengo, sobre todo esta gota que me está matando. ¡Viva el emperador! ¡Viva! Estaré en Jarandilla el tiempo que se tarde en construir mis aposentos en el monasterio de Yuste. Quiero agradecer a don Fernando Álvarez de Toledo y Quiroga su hospitalidad, conde de Oropesa y señor de Jarandilla. Mi gratitud para los hombres que hoy me han traído hasta aquí. Crea asombro comprobar cómo son capaces de vencer puertos, llanos y montañas. Merecido tienen que se les dé comida, bebida y alojamiento. Gracias, pueblo de Jarandilla. Debo retirarme a descansar porque la jornada de hoy ha sido muy dura. Gracias. ¡Viva el emperador! Sacratísimo e invictísimo César, altísima majestad, con la máxima consideración y respeto, nos, vuestra servidora, doña María de Velasco, con la aquiescencia y en connivencia con mi esposo, el señor don Pedro Fernández Manríquez de Lara y Luna, conde de Osorno, señor de Galisteo y Pasarón, manifestamos nuestra más sentida y honrosa bienvenida a estas tierras de las Extremaduras, a vuestra Real Católica Majestad y a vuestro nobilísimo séquito. Otros sí expresamos nuestro agradecimiento a nuestros nobles anfitriones, los condes de Oropesa, señores de esta noble villa de Jarandilla, por su cordial invitación y en tan magno acontecimiento que nos congrega en esta ocasión tan señalada. Con el ánimo de agasajar a vuestra majestad y en correspondencia a la cortesía de los ilustres condes, nos permitimos, a la par de participar en los magníficos festejos de recibimiento, contribuir a los mismos con la presentación de estos danzantes de Montehermoso, vasallos de las fértiles vegas del río Alagón, pertenecientes a nuestro señorío de Galisteo, cuyas ancestrales costumbres y peculiares vestimentas hemos descubierto en los recientes actos de consagración e inauguración de su magnífico templo erigido bajo la venerable advocación de Nuestra Señora de la Asunción, cuyas obras se iniciaron bajo el mecenazgo de nuestros venerables progenitores, quedando impronta de sus escudos nobiliarios en el muro frontero del presbiterio de la nueva iglesia parroquial.
Sin más demora, reiteramos nuestra satisfacción al recibir a vuestra Real Majestad en estos fragosos y tranquilos lares. Es, sin duda, que los nobles extremeños de vuestra corte, como nuestro malogrado padre, el conde de Osorno, don Garci Fernández Manrique de Lara, vuestro leal servidor, y presidente del Consejo de Indias, miembro del Consejo de Estado y de Guerra, así como el también consejero don Luis de Ávila y Zúñiga, marqués de Mirabel, nuestra madre, doña María de Luna, y hermana, doña María Manrique, dueña y dama, al servicio de vuestra añorada esposa, la emperatriz, doña Isabel de Portugal. Habrán hablado, sin duda, a vuestra majestad con querencia y admiración acerca de las bondades naturales de esta comarca de la Vera, inclinando así el ánimo de vuestra majestad a elegir este recóndito rincón de las Extremaduras como refugio. Que la eventual estancia de vuestra majestad en Jarandilla os sea grata y breve, y que Jesucristo, nuestro Señor, el cual vuestra católica majestad es su más ferviente defensor, os propicie bajo el auspicio de los venerables padres jerónimos del monasterio de Yuste una bien merecida paz espiritual y un tranquilo y venturoso retiro. Besando las ilustres manos de vuestra Real Majestad, ponemos a su disposición nuestras personas y las de quienes pueblan las aldeas y territorios que conforman el condado y los señoríos que vuestra majestad y sus antepasados tuvieron a bien encomendar a nuestra casa en reconocimiento y memoria de sus servicios y leal fidelidad a la corona. ¡Viva el emperador!